Hola chavos, continuando con nuestro programa, ahora vamos a ver lo que son las interrupciones. Las interrupciones, como su nombre lo dice acá, la interrupción es una desviación del flujo del programa provocado de manera asíncrona, ¿sí? Desviación del flujo del programa de manera asíncrona. Mientras que la subrutina es una desviación del flujo del programa provocado en un lugar específico. Son dos cosas un poquito diferentes. Lo vamos a ejemplificar aquí ahora. Vamos a suponer que tenemos nosotros el programa. Aquí, esta sería nuestra memoria de programa. Aquí está nuestro programa. ¿Sí? Acá tenemos todas nuestras interrupciones. Por ejemplo, nuestras instrucciones. Y yo en un momento dado voy a ejecutar una instrucción que se va a llamar call, por ejemplo sub. Y esta sub, que es una subrutina, yo la voy a colocar en otro lugar. Digamos, estaría colocada en esta región. Las subrutinas generalmente las colocamos fuera del programa principal, ¿verdad? Entonces, si el programa principal está, digamos, hasta acá, este sería nuestro programa principal. Entonces, lo que va a suceder en el caso de la subrutina es que va a venir el programa corriendo, las instrucciones se van a venir ejecutando. Aquí en el momento en que yo llamo a la subrutina, se desvía el programa, viene, ejecuta la subrutina y va a regresar a la siguiente instrucción. Y entonces el programa va a continuar y otra vez va a regresar al inicio. El programa va a estar corriendo continuamente, va a estar dando vueltas, ¿verdad? Se va a estar repitiendo continuamente. Pero lo que les decía aquí es que en la subrutina se va a dar esa desviación. Yo llamo a la subrutina, brinco al lugar donde está la subrutina, ejecuto la subrutina y regreso y continúo ejecutando mi programa. ¿Sí? Esa sería la dinámica. ¿Qué pasa en el caso de las interrupciones? En el caso de la interrupción, el asunto es muy parecido, con la diferencia en que en la interrupción no hay un lugar específico en el programa en donde se realice esta desviación. Puede suceder en cualquier lado. Ahora, lo que les había comentado la vez pasada, aquí en la dirección 4, yo voy a tener en la dirección 004, aquí yo tengo lo que se va a llamar el vector de interrupción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en algún momento dado en que ocurra una interrupción, entonces el programa lo que va a hacer es saltar hacia allá. Yo puedo colocar mi subrutina de interrupción también en la región de subrutinas. ¿Sí? Yo voy a poder colocar acá también, por ejemplo, mi subrutina que se va a llamar interrupción, inter, por ejemplo. Lo voy a dejar así. Esta va a ser mi subrutina que atiende a la interrupción. Entonces, aquí el proceso es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque lo que va a pasar es que el programa viene corriendo y no sabemos en qué momento se va a provocar la interrupción. Vamos a suponer que se provoca aquí. Cuando se provoca la interrupción, el programa va a saltar hacia el vector de interrupción y de ahí nosotros lo vamos a dirigir hacia la subrutina de interrupción. Y una vez que termine la interrupción, la subrutina va a regresar al lugar en donde se interrumpió y el programa va a continuar. Cuando termine el programa principal, va a regresar a su lugar de origen. ¿Sí? Como verán, este proceso es un poquito confuso, pero en un momento dado, cuando ya veamos los programas, lo vamos a ir entendiendo con mayor claridad. ¿Sí? Ok, esta es la diferencia entre subrutina e interrupción y esto es lo que nosotros vamos a llamar. En el caso de la subrutina, algo que tenemos que especificar es que
La subrutina la vamos a llamar con la instrucción call, pero la interrupción, esa no, esa como les decía, puede ocurrir en cualquier lugar del programa, ¿sí? Ok, entonces el registro que nos gobierna las interrupciones es el intcon, ¿sí? Su nombre lo dice, intcon, es como interruption control, ¿no? O sea, es el control de interrupciones, ¿sí? Entonces, estos son los bits que componen este registro. Vamos a ver, tenemos 4 tipos diferentes de interrupciones, ¿sí? En el caso del PIC 16F84, en el 16F84 tenemos 16F84A, tenemos 4 tipos de interrupción, ¿sí? Una es por desbordamiento del TMR0, otra por la patita, es una interrupción externa por la patita RB0, por cambio en las patitas de la RB. A ver, déjenme checar, era en cambio en las patitas en los puertos RB, y es de la RB7 a la RB4, ¿sí? Entonces sería de la RB7 a la RB a la RB4. Cuando en estos pines haya algún cambio, pequeño cambio, de 0 a 1 o de 1 a 0, se va a generar una interrupción. Esto va a ser útil, por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar para el caso del teclado. Ok, y otra más es la finalización de escritura a EEPROM. La EEPROM es una memoria no volátil, ¿verdad? Que es la que tiene integrada ya el dispositivo, y es para escribirla hay un procedimiento. No la vamos a utilizar mucho en este curso, por lo tanto esto lo vamos a dejar y vamos a trabajar básicamente con las tres primeros tipos de interrupción. Como les comentaba, estos son los bits que componen el intcon. Uno de ellos, de los primeros, es precisamente el control global de interrupciones, es el GIE, ¿sí? Con lo que hacemos es habilitar o inhabilitar interrupciones, todas las 4 que tenemos en este dispositivo. Hay otros dispositivos más grandes que tienen hasta 14 tipos de interrupciones. En este caso nada más tenemos 4, y con este GIE lo que nosotros es que vamos a permitir las 4 o inhabilitar las 4, ¿sí? Entonces, generalmente si yo le pongo un 0, es que los estoy inhabilitando. Cuando pongo 1, estoy habilitando interrupciones. O sea, este bit va a ir de cajón cuando nosotros habilitemos interrupciones. Tenemos los otros 4 bits que vienen acá. La EE es el bit que habilita la interrupción de la escritura a la EEPROM, ¿sí? Que es este. También con esto 0 deshabilita, 1 habilita, pues va a ser siempre la misma dinámica. T0IE es la que me habilita la interrupción de sobreflujo o desbordamiento de TMR0. Aquí les comento esto en el caso del TMR0. El TMR0 es un contador de 8 bits. Entonces, si ese contador de 8 bits, vamos a suponer, llega al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Que le llamamos FF. Cuando viene el siguiente conteo, se acaban los 8 bits, entonces ya no queda otra opción más que pasar a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
¿sí? Entonces, cuando este contador pasa de FF a 00, se dice que se da el desbordamiento. Y este desbordamiento nos lo va a marcar con una bandera o un señalizador. ¿Sí? Un señalizador va a ser un bit que en un momento dado se va a poner a 1 o se va a poner a 0 para indicar alguna cosa. Este desbordamiento, esta bandera, este señalizador es la T0 y F. Esta es la que me señala esto. Y si yo tengo habilitadas las interrupciones, entonces se genera una interrupción. ¿Sí? En donde quiera que se encuentre el programa, se genera una interrupción y yo puedo en un momento dado realizar alguna acción. Si una interrupción es algo parecido, nosotros estamos haciendo algo, viene alguien, nos interrumpe, lo atendemos y regresamos a nuestro trabajo. Es exactamente lo mismo. Y no sabemos en qué momento va a venir esa persona. ¿Sí? Bueno, una causa de interrupción es este desbordamiento del TMR0. Y eso es lo que nos habilita la T0IE, y la T0IF es el señalizador. En el caso de la escritura la EEPROM, también tenemos un señalizador. Ahorita vamos a ver, ese se encuentra en otro registro. Entonces, tenemos la otra que es la INTE. INTE es la que nos habilita la interrupción externa por la patita RB0, ¿sí? La patita del puerto B. También aquí tenemos un señalizador que es INTF, que nos va a indicar cuándo hubo un cambio, un estímulo externo, y en un momento dado lo vamos a poder registrar y vamos a poder nosotros generar una interrupción. Y la RBIE es la que nos habilita en el puerto las patitas del puerto B, y el señalizador es el RBIF, de la RB7 a la RB4. Si cambió el estado de 0 a 1, cualquiera, de 0 a 1 o de 1 a 0 en cualquiera de estas patitas, nos lo va a indicar con un 1. ¿Sí? Y también vamos a poder generar una interrupción. Si se fijan bien, en este registro no se encuentra aquí el señalizador para el de la EEPROM, de acá. No lo tenemos. Ese se encuentra en otro registro que son los que se dedican a controlar. Y está aquí. Esta es la EEIF. Esta es la bandera que está en el con 1, que es la que me indica cuando terminó de escribirse la EEPROM. Pero eso, como les decía, ahorita no vamos a trabajar con la EEPROM, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, este es lo que nos da las interrupciones. Tenemos el PCL. El PCL, como ya les había indicado, les había comentado, es un contador, ¿sí? Y el PCL es el contador de programa. Es el que me va indicando. De hecho, el contador del programa es PC y está formado básicamente por el PCL y el PCLAT. El PCL, nosotros sabemos que el contador de programa, como dice aquí, es de 13 bits, pero el PCL solamente tiene 8. Entonces los otros bits que nos faltan va a estar en el PCLAT. ¿Sí? Y este es el que nos va indicando en un momento dado cómo va el programa. ¿Sí? Va a empezar en la dirección 0, generalmente cuando se da un reset empieza en 0, empieza a incrementarse automáticamente, es un contador que se incrementa automáticamente con cada pulso de reloj y empieza a contar las instrucciones, ¿sí? Entonces nos va señalando las instrucciones que se van ejecutando. Los puertos de entrada-salida. Tenemos dos puertos, que es el puerto A y el puerto B. El puerto A es un puerto que tiene, como ya lo habíamos comentado, son 5 bits nada más. Y el los tris A los vamos a utilizar para configurar el puerto como entrada o salida, ¿sí?
como dice aquí, si nosotros colocamos el tris A, el bit 1, entonces el puerto A se va a volver una entrada, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de manera particular, o sea, yo puedo hacer que una sola patita sea entrada y todas las demás salidas, o que una patita sea salida, las otras entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Intercaladas, todas las combinaciones que nosotros tengamos, las podemos hacer de entrada-salida. Nosotros podemos hacer una sola patita entrada, o todas entrada, o todas salida, o, como les decía, las diferentes combinaciones. Una de los pines también que tenemos aquí, que tenemos que poner atención, es el RA4, que es aquí donde entran las patitas, los pulsos, unos pulsos externos para hacia el TMR0. Entonces aquí esta patita tiene una configuración diferente, por lo tanto no la vamos a utilizar o no la vamos a poder utilizar como las otras patitas. ¿Sí? Nos puede pasar que cuando le conectemos un LED puede ser que esta patita no responda, entonces la tenemos que conectar de manera diferente. En su momento ya lo veremos. Entonces de aquí, como les decía, lo importante son los registros, el puerto A y el tris A, ¿verdad? Que son estos los que nos dan con el tris A, digamos, para que podamos configurarlos como entrada o como salida. Como lo dice su nombre aquí, si lo ponemos a igual a 0, entonces el puerto A se vuelve una salida. Entonces nada más aquí tenemos que recordar eso. 0 es salida, 1 es entrada. Aquí lo que les decía, bueno, tenemos que checar, esta patita es un poquito diferente, la RA4, y en un momento dado nos puede pasar que tengamos un problema, ¿sí? Acá están los puertos, el puerto A y el tris A están juntitos, los vamos a ver, uno está en el banco 0, otro está en el banco 1, y vamos a poder en un momento dado, por ejemplo, si yo quiero que tres patitas, por ejemplo, las últimas 3 patitas sean entradas, yo las voy a dejar como 0 y las últimas 2 las necesito como salidas, entonces les pongo un 1 en el tris, ¿verdad? En estos bits. Y así es como voy yo a configurar las entradas y salidas en los puertos. El puerto B, igual, pues son 8 bits. Es un puerto, aquí sí tenemos los 8 bits. También en este caso está configurado con el registro tris. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a inicializar, por ejemplo, el puerto B. Más adelante lo vamos a ver. Si se fijan bien, aquí ya tenemos unas instrucciones, pero pues precisamente lo que vamos a ir haciendo es ya en los programas, ¿no? Checar esto ya de la manera, ya en la práctica. Otra característica del puerto B son las resistencias RBPU que les decía, que son las resistencias pull-up para asegurar un 1 en la entrada del puerto y no dejarlo conectado, vamos a decirlo así, al aire. El otro módulo es el TMR0. El TMR0 ya lo hemos estado mencionando. El TMR0 es un contador de 8 bits. Es claro que como el contador se está incrementando a un determinado ritmo, entonces en un momento dado me va a servir para contar, para medir tiempo, ¿sí? Es un contador que es leíble y escribible, vamos a decirlo así, o sea, podemos escribir hacia él y podemos leer del puerto. Podemos elegir un reloj interno o externo, podemos elegir el flanco en el cual se incrementa, tenemos el divisor, que ya habíamos dicho, un prescaler que tenemos ahí, es un divisor que precisamente el tiempo en el que se incrementa, suponiendo que estamos trabajando, por ejemplo, a 4 MHz, se incrementa entonces cada microsegundo. Un microsegundo. Pero como es de 8 bits, entonces un microsegundo, yo solamente puedo contar entonces hasta 256 microsegundos. ¿Sí? Entonces estos 256 microsegundos son nada. Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, milisegundos o necesitamos segundos, incluso hasta minutos. Entonces vamos a ver
más adelante cómo lo vamos a ir manejando para que podamos en un momento dado hacer o realizar los conteos de tiempo más grandes. Ya habíamos visto lo del divisor de frecuencia. Precisamente esa es una de las estrategias para incrementar, ¿verdad? Tenemos que podemos dividirlo hasta 1 a 256 utilizando los bits PS2 a PS0 que se encuentran en el registro option. Características especiales del CPU. Uno de lo que vamos también a manejar mucho va a ser la palabra de configuración o los bits de configuración, ¿sí? Muchos lo ponen aquí como configuration bits, otros como configuration word. Entonces también se lo pueden encontrar como palabra de configuración. Esta palabra de configuración se encuentra en una localidad de la memoria específica, que es la dirección 2007, y contiene todos estos bits. Vamos a ir viendo precisamente acá en los primeros bits, son los primeros dos que tenemos, que son estos. Lo que yo voy a elegir aquí va a ser el reloj, ¿sí? Los tipos de reloj o los tipos de oscilador son los que tenemos acá. Podemos tener un oscilador RC, podemos tener un oscilador HS, un oscilador XT. XT es el que más vamos a utilizar en este caso. Este es un cristal entre 4 y 20 MHz, ¿sí? Y el oscilador HS generalmente también es para 20 MHz, ¿sí? Vamos a tomarlo de esta manera, nada más. Entonces, para 4 MHz vamos a utilizar el cristal, para 20 MHz vamos a utilizar HS, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver. Ya tenemos un menú específico dentro del programa para poder señalar estos bits, o podemos incluso incluirlos dentro del programa. Hay diferentes formas, ya cuando entremos a la programación lo vamos a ver. También para si queremos el watchdog habilitado o deshabilitado, es este bit. Si queremos el PWRT, que es este que está acá, PWRT es un temporizador que me da 72 milisegundos entre el 32 milisegundos después de prender. Cuando yo prendo la fuente, generalmente a la hora de prender la fuente existen unos saltos antes de que se estabilice. En estos momentos en que no se ha estabilizado la fuente, puede ser que el programa empiece a correr, porque el programa puede durar unos milisegundos y esto puede ser muy largo la zona de inestabilidad. Entonces, lo que yo hago es retrasar el inicio del programa por 72 milisegundos y lo inicio aquí. Y con eso, en cierto sentido, aseguro que sobrepaso ya la región de inestabilidad y la fuente ya está, o la alimentación ya está estable en esa región. Para eso sirve este PWRT. Y todos los demás es la protección de código. Todo lo que tenemos aquí es la protección de código, ¿sí? Si en un momento dado nosotros queremos proteger un código, entonces vamos a habilitar, les vamos a poner 1 a todos estos bits y el código va a quedar protegido, ¿sí? El problema es que en un momento dado ya no podríamos volver a utilizar el dispositivo otra vez, ya queda inhabilitado. Entonces vamos a tener que, bueno, ahorita por el momento no vamos a proteger el código, porque si lo protegemos echamos a perder el dispositivo. Aquí tenemos los diferentes tipos de oscilador, como habíamos comentado ahí arriba, para
para el cristal. Está el LP, que es un Low Power Crystal, es un cristal de baja potencia. Para el otro XT es un resonador de cristal. HS es una alta velocidad, es de alta velocidad. Este es el que les decía que vamos a utilizar cuando trabajemos a 20 MHz. Y el cristal cuando trabajemos a 4 MHz. Y hay un oscilador RC, un capacitor, un simple capacitor y una resistencia. Esto va a ser muy difícil que lo utilicemos nosotros, pero bueno, existe esa manera, ¿sí? Acá hay los rangos que nos dicen, por ejemplo, XT, como les había dicho, es hasta 4 MHz y HS es de 8 a 10 y en un momento dado hasta 20 nosotros lo hemos utilizado. ¿Cómo vamos a conectar el cristal? Si se fijan bien, aquí está en esta parte. Yo lo voy a conectar a las patitas OSC 1 y OSC 2. Lo voy a colocar de esta manera, una terminal acá, otra terminal aquí, y voy a conectar capacitores. Estos capacitores, una patita hacia el cristal, otra patita hacia tierra, ¿sí? Y vamos a ver también los valores recomendados del capacitor. Estamos hablando de que son, o vamos a utilizar 33 picofaradios. Aquí está los capacitores, por ejemplo, para XT estamos hablando que son de 15 a 33 picofaradios, también en esta. ¿Sí? Estas son las que vamos a utilizar. Si se fijan bien, están 33 picofaradios. Esos son los que vamos a estar manejando. Para HS, pues está igual, básicamente 33 picofaradios, entonces no hay mucho problema, trabajando a 20 MHz. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo vamos a estar manejando o conectando este oscilador. Aquí están lo de la que ya les había comentado de las interrupciones, la interrupción del TMR0. Esta es la lógica de las interrupciones, como les decía, si se fijan bien, el que debe estar siempre es una GIE que está conectado aquí a una AND, si se fijan bien. Entonces quiere decir que si esta GIE no está habilitada, no vamos a poder habilitar ninguna interrupción. Y luego vamos a ir habilitando de una en una, dependiendo cuál es la que queramos. Hay un modo en el cual nosotros vamos una función que es el sleep, y que es que vamos a poner el dispositivo en un estado de bajo consumo. Vamos a suponer que yo estoy utilizando el dispositivo, por ejemplo, para un portón eléctrico. Entonces el dispositivo funciona en el momento en que yo acciono el botón. Genera el programa, digamos, envía, transmite, recibe, etcétera, etcétera, hace lo que tiene que hacer y de ahí ya no se vuelven a utilizar. Entonces, para ahorrar batería lo que hacemos es precisamente ponerlo en modo de bajo consumo y precisamente ahí estamos ahorrando la energía. Ok, de aquí, a partir de aquí ya entraríamos a las instrucciones. Entonces eso ya lo haríamos para la siguiente sesión. Algo que les quería comentar es para el caso de las entradas y salidas, los puertos. Tenemos que acordarnos nada más de que hay un límite para el puerto A y el puerto B. ¿Sí? Estamos hablando, acuérdense que eran 25 miliamperes por pin en salida y 20 miliamperes por pin en entrada. Y aparte hay unos también por puerto, ¿sí? O sea que, como les decía, no podemos poner, por ejemplo, todos los LEDs prendidos
de un puerto, por ejemplo el puerto B que tiene 8 bits. Vamos a suponer que tiene 8 bits y yo tengo 8 LEDs. ¿Sí? Si cada LED me consume 25 miliamperes, yo tendría aquí 200 miliamperes. Bueno, pues esto no lo aguanta el dispositivo. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente bajarles un poquito la corriente, ¿sí? Vamos a trabajar con corrientes pequeñas, ¿verdad? Menores a 200 miliamperes para todo el puerto, menor a 25 miliamperes para cada pin, ¿sí? Vamos a tener cuidado de lo que le vamos a introducir al dispositivo, la cantidad de corriente que le podemos introducir y la cantidad de corriente que le podemos demandar, ¿sí? Como no es una fuente, ¿verdad? Pues no podemos sacarle la corriente que nosotros queramos. Eso es nada más lo que hay que tener cuidado. Y entonces, pues lo veremos para la siguiente. Ya entraremos en la parte de las instrucciones.